la señal. La gente que se conecta con nosotros ya ni nos cree, ¿verdad? Que empezamos a las 4. No, pero hoy sí, es que ya entramos. Hola a la gente maravillosa que se está conectando con nosotros por medio de la transmisión que realizamos a través de la plataforma de Facebook. Muy buenas tardes, qué gusto saludarles. Soy Ramiro Alvidres, nosotros somos Desarrollo Integral Trasciende y estamos transmitiendo con el deseo de compartirles lo que Dios habla a nuestro corazón y con la meta de edificarles. Gracias por tomar tiempo el día de hoy para acompañarnos y por favor reciban el saludo de la gente maravillosa, el aplauso de la gente maravillosa que está hoy aquí reunida en nuestras instalaciones y que con este aplauso les da la bienvenida. Pues quiero seguir hablando de esta persona preciosa y maravillosa que entre más pasa el tiempo, y no me malinterprete, no me refiero a un mes, a 2 meses, ni siquiera a un año, sino me refiero a todos los años que llevo caminando en amistad con el Señor, que ya son más de 40. Sé que parezco 15 minutos más joven, pero ya tengo 40 años de haberle entregado mi corazón al Señor Jesucristo. Y desde que supe, desde que me enseñaron, desde que aprendí que el Espíritu Santo puede tratar con el ser humano, con la gente que se convierte al Señor, he venido disfrutando de conocerle y de ir descubriendo más y más cosas. Y parte de lo que les he venido compartiendo últimamente tiene que ver precisamente con eso que vamos aprendiendo. Quiero continuar en esa misma línea de pensamiento y quiero recordarles nada más que la razón por la que estoy hablando del trato del Espíritu Santo con los hijos de Dios, con las hijas de Dios, es en relación al tercer gran paso, a la tercera gran etapa que debe dar una persona que ha convertido su corazón a Jesucristo. La vida de un hijo de Dios, de una hija de Dios, puede dividirse o puede entenderse en 4 grandes etapas. La primera es la conversión, cuando convertimos nuestro corazón al Señor. La segunda es cuando establecemos un criterio gobernante en nuestra vida. Ayer le hablaba de eso a los muchachos en la reunión, cuando hacemos de la Escritura el fundamento a través del cual interpretamos la vida y a través del cual resolvemos las situaciones que enfrentamos. La tercera gran etapa es el avance hacia la madurez espiritual. La cuarta y última es gobernando con Cristo, cuando todos los asuntos de nuestra vida ya están regulados y gobernados por ese entendimiento y por la voluntad del Señor. Pero como hemos venido avanzando, dedicamos el año pasado una serie de mensajes a explicar sobre la conversión y su importancia, y que es la puerta de acceso a todo lo que Dios quiere hacer. Y luego estuvimos hablando de la importancia de establecer el criterio gobernante de la Escritura en nuestra vida. Ahora estamos inmersos en esta tercera etapa, en lo importante que es interesarnos por alcanzar la madurez espiritual. Desde luego que esta temática es interesante para todos, pero hará sentido para la gente que va avanzando, que tiene interés en avanzar. Y he llegado a una conclusión, y la conclusión se las he dicho de manera clara y directa. Personalmente creo que no alcanzaremos nunca la madurez espiritual óptima, la que Dios espera ver en nosotros, si no entramos en un trato firme con el Espíritu Santo. Mientras ignoremos al Espíritu Santo, mientras no nos interesemos por conocerle, nuestra madurez será un asunto pendiente, una asignatura pendiente. Pero mientras nosotros nos interesemos por conocerle, por crecer en la comunión con Él, en esa medida vamos a ir avanzando hacia la madurez. Y hoy quiero, en esa misma línea de pensamiento, hablar de algo que he titulado. Si tuviera que ponerle un título a este tema que hoy comparto, le titularía La presencia manifiesta de Dios. Acompáñenme, por favor. Vamos a Juan capítulo 14, versículo 21, y como he dicho semanas anteriores, aunque nos ayuda el equipo de multimedia, hoy está China ayudándonos, y en la pantalla van a aparecer los versículos y algunas notas de lo que voy a compartirles. Les pido que en lo que sea posible usen ustedes su Biblia, usen ustedes sus apuntes, sus notas, para que vayamos creciendo y esto no sea solamente algo que oigamos, sino algo
que vayamos acumulando para nuestro crecimiento y desarrollo. Juan capítulo 14, verso 21. Dentro de ese discurso, insisto, en el que el Señor Jesucristo le habló a sus primeros discípulos acerca de la obra y el ministerio que el Espíritu Santo desarrollaría en los creyentes, les dijo esto también: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ya hablamos de esto, ¿verdad? El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Atención, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Esa es la importancia de lo que hoy quiero compartirles. Y me manifestaré a él. El Espíritu Santo está en nosotros de manera permanente. El Espíritu Santo nos habita según la revelación que le dio a los hombres que inspiró para que escribieran los escritos del Nuevo Testamento. No solamente nos habita, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Sin embargo, quiero hacer una aclaración pertinente el día de hoy. No quiero hablar solo de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, sino hoy quiero hablarles de la presencia manifiesta. Esto es importante, es un concepto importante de comprender. ¿Qué es manifestar? ¿A qué se refirió el Señor cuando dijo me manifestaré? Hay dos palabras en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Bueno, más bien dicho, hay dos raíces de donde proviene la palabra manifestar. Aquí, en este versículo, en Juan 14, 21, el término que se traduce a nuestro lenguaje manifestar proviene de una expresión del antiguo griego, que es el término emfanizo. Emfanizo. A ver si nos pueden poner en pantalla, chicos, el término para que la gente lo pueda ver. Este es el primero, emfanizo. ¿Y qué significa emfanizo? Escuchen por atención su significado. Exhibir en persona o revelar con palabras, o bien dar a entender algo, aparecer, avisarlo, aclararlo, comparecer, dar aviso o presentar. Todas estas ideas están incluidas en la palabra griega antigua emfanizo. Cuando el Señor Jesucristo le está diciendo a aquellos sus primeros discípulos que el que guarda, el que tiene los mandamientos que él enseñó y los guarda, ese es el que le ama. Y entonces dice: el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré. Y atención, a esa persona que reúne esas características, dice: yo me voy a manifestar, es decir, me voy a exhibir en persona, me voy a revelar a él o ella con palabras, voy a atender a lo que me diga, me voy a manifestar, me voy a presentar, voy a aclarar cosas, me voy a presentar con esa persona. ¿No les parece algo importante, algo valioso? No se han fijado, tal vez sí lo han hecho, que ahorita Patricio hablaba del efecto que tenemos en el entorno fuera de la congregación. Cómo nos ven en el trabajo, cómo nos ven en la escuela, cómo nos ven en el vecindario, qué ven cuando nos ven, qué ve la gente cuando nos ve. Él decía, obviamente, que cuando tenemos un comportamiento adecuado, la gente dice, oye, disculpa, ¿eres cristiano? Pero ¿qué sucede cuando nos ve un comportamiento negativo? Dicen, uy, eso que es cristiano. Las dos cosas pueden suceder, pero ¿por qué hay personas en las que parece que sí hay una evidencia de conversión, una evidencia? Vaya, vamos a trasladarlo a otro ámbito. Hay personas que oran y no sucede nada, y hay personas que oran y suceden cosas. ¿Cuál será la diferencia? ¿Será que tiene que ver con el humor de Dios? ¿Será que tenga que ver con que Dios a veces anda de buenas y a veces no? ¿O tendrá algo que ver esto que estoy explicando el día de hoy?
Fíjense el compromiso que establece el Señor. El que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese me ama. Y como me ama, mi Padre le ama y yo le amo y me manifestaré. Habrá una evidencia de mi presencia en la vida de esa persona. Ahora, no me malinterpreten, o sea, quiere decir que si no se manifiesta, no está. No, ya les dije, está. Ahorita lo vamos a ver escrituralmente hablando, ahí está, la presencia del Señor, ahí está. Pero la manifestación del Señor, este es otro asunto. Y hay otras citas bíblicas que nos ayudan a entender este concepto. Me acompañan, Juan capítulo 2, versículo 11. Dice, fíjense bien, noten esto, este pasaje es muy conocido porque es el pasaje donde el Señor Jesucristo fue invitado a unas bodas de Caná en la ciudad de Galilea. Y es de hecho donde la Escritura nos informa que el Señor Jesucristo llevó a cabo su primer milagro. Pero observen, su primer milagro público. Esto es interesante, ¿sí? Juan capítulo 2 versículo 11 dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, atención, y manifestó su gloria. Y lo que hizo, mire, esa manifestación, dice el resto del versículo, y sus discípulos creyeron en él. Hace referencia al hecho de que aquellas bodas que se realizaban y en las que se servía culturalmente vino en los pueblos orientales, en el pueblo específicamente judío, en las bodas se servía vino a los invitados y era considerado un hecho vergonzoso que no alcanzara la comida y la bebida para la fiesta de bodas, que en algunos lugares llegaba a durar hasta 7 días. Gócense los que se casan acá de este lado del universo, porque es un día y no hay que llenarles el estómago a los invitados, ¿verdad? Que de hecho casi nunca se les da gusto a los invitados. Estaba frío, el pollo sabía mucho a pollo y el queso sabía a queso. O sea, siempre hay un detalle, no se preocupen por eso. Que se preocupen los de allá, porque imagínense una boda que duraba hasta 7 días y había que darles de almorzar, comer y cenar a los invitados. Eso sí estaba pesado. Bueno, se consideraba vergonzoso incluso que se terminara el vino. Esa es la razón que motivó a la preocupación, que nosotros debemos entender estos factores, porque fue ahí donde al terminarse el vino, María, la madre del Señor, interviene para pedirle a su hijo amado que haga algo, ¿sí? Y al pedirle que haga algo, el Señor se manifiesta, y lo que hizo, ustedes lo saben, es que convirtió el agua en vino, ¿sí? O sea, es importante que entendamos esto, porque decimos, no, pues entonces sí se vale. Entonces, pues sí, si el Señor lo hizo, ¿verdad? Pues que, o sea, hace que se vale, que se puede. Bueno, una vez me dijo un joven, dijo, si Jesús convirtió el agua en vino, ¿a poco es malo tomar vino? Yo le dije, no, consígueme una jarra del vino que el Señor produjo y me la tomo aquí contigo y echamos el chal aquí, ¿sí? O sea, obviamente es diferente porque era una cuestión cultural, era una cuestión distinta. Lamentablemente acá en nuestra cultura las bebidas embriagantes no se utilizan con ese fin, sino es más bien para darle vuelo a la hilacha y hacer barbaridades, ¿verdad? Bueno, el Señor convierte el agua en vino, pero quiero que noten esto, piensen en esto por un momento. Jesús pudo haber estado en aquella fiesta y pasar desapercibido, como cualquier otro invitado más. A ver, piénsenlo por un momento, analícenlo conmigo. Jesús pudo haber estado en aquella fiesta y pasar desapercibido. Fue hasta que María, su madre, le pidió intervenir y hacer algo que manifestó su gloria, y dice la Escritura que sus discípulos creyeron en él. ¿Me hago entender? O sea, a ver, estoy tratando de establecer un principio. Una cosa es la presencia de Dios en nosotros y otra cosa es la manifestación de la presencia de Dios en nuestro entorno.
¿Lo dije bien? Una es la presencia de Dios en nosotros internamente y otra es la presencia manifiesta, la manifestación del poder de Dios. Jesús pudo haber estado en aquella fiesta y ser un invitado más, así de sencillo. Bueno, tal vez no tan desapercibido porque llegó con 12, ¿verdad? Entonces, o sea, cualquiera de nosotros que dice, oye, y el señor ese, el de la barba, el que andaba ahí, ¿cuál? El que trajo a los 12 amigos. No, pues sí te acuerdas inmediatamente, porque una cosa es que te inviten a ti y otra que llegues con 12, ¿no? Pero me refiero a que hubiera pasado como cualquier otro invitado, en el sentido muy estricto de la palabra, hasta que hizo una manifestación, hasta que manifestó su poder, y entonces cambió el entorno. Y fíjense que es muy interesante porque en este pasaje de las Escrituras, Juan 2:11, la palabra manifestó no es la misma que expliqué ya en Juan 14:21. Resulta que aquí en Juan 2:11 la palabra es la palabra faneró. A ver si nos ayudan, chicos, ahí con la multimedia. Faneró. ¿Y saben lo que quiere decir el término fanero? Se parece, obviamente, pero tiene algunas variantes. Dice hacer aparente algo, poner en evidencia, presentarse, aparecer, comparecer, conocer, demostrar, descubrir, manifestar, hacer manifiesto. O sea, todas estas ideas que complementan la anterior. Y lo más probable es que las raíces del idioma griego tengan que ver con lo mismo. Es decir, estoy tratando de establecer el principio de que una cosa es tener la presencia de Dios en nosotros y otra muy distinta es que la presencia de Dios se pueda manifestar en el entorno en el que nos estamos desarrollando. Esta misma palabra se utiliza en Primera de Juan capítulo 1 versos 1 y 3, si me acompañan. Primera de Juan capítulo 1 versos 1 y 3 dice Juan, lo que era desde el principio. Recuerden que así es como comenzó su evangelio, ¿verdad? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y vean lo que pone entre paréntesis Juan: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. 2 veces está utilizado el término. Y luego cierra diciendo: lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nótenlo. Juan está dando una explicación muy hermosa, muy profunda, muy teológica. De hecho, a primera, segunda y tercera de Juan se le conoce como cartas de carácter teológico, porque está explicando cosas profundas, y lo que está diciendo es que la vida misma de Dios se hizo presente o se manifestó en esta tierra con la llegada del Señor Jesucristo. De tal manera entonces que estamos hablando del mismo concepto. Una cosa es Dios, su existencia, su presencia en nosotros, y otra es la manifestación de su poder, de lo cual Juan está hablando aquí. Entonces, a mí me parece que es importante que toda hija de Dios y todo hijo de Dios aprendamos a diferenciar entre la presencia permanente del Espíritu de Dios en nuestra vida y la manifestación de su presencia en nuestro entorno. La Escritura nos da testimonio de que cuando ha sucedido una verdadera conversión, regálenme su atención. Mencioné las 4 etapas del desarrollo en la vida de los hijos de Dios. La primera es la conversión. He dicho, y espero que así lo hayan entendido, todo lo que Dios quiere y puede hacer en la vida de una persona comenzará con la conversión de esa persona. Si no hay una conversión, la persona solo tendrá acceso a la bondad de Dios, a la misericordia de Dios. Recuerden que el Señor Jesucristo dijo que Dios es tan bueno que hace salir el sol sobre justos e injustos. Y cuando llueve, se riega la parcela del que es creyente y del que es incrédulo. Ahí se ve la bondad de Dios, ¿sí? La bondad de Dios es algo maravilloso, es algo glorioso, porque Él es bueno.
tiene un trato con todo mundo, pero es un trato con misericordia. Ya lo que Él quiere hacer, su voluntad cumplida en las personas, requiere de ese primer paso, la conversión. Cuando hay una conversión genuina, la Escritura nos informa, nos hace ver que sucede en el ámbito espiritual algo muy maravilloso que la Escritura describe como ser sellados. Acompáñenme. Efesios capítulo 1, versos 13 y 14 dice: en Él, o sea en Cristo, también ustedes, habiendo oído, atención, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, ¿sí? Habiendo creído en Él, ¿qué pasó? Dice Pablo, fueron, ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por favor, regáleme su atención. Aquí hay dos elementos claves. ¿Quién ha sido sellado por el Espíritu de Dios? Dice aquí, los que oyeron la palabra de verdad, dos, y la creyeron. Oír, creer, exactamente lo que el Señor Jesucristo explica, o lo que se nos explica en las Escrituras en Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los que no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Noten, ahí se habla de una potestad o un derecho legal. Les ha dado potestad o derecho legal de convertirse en hijos de Dios. Bueno, Pablo acá usa otro término diciendo, cuando oímos la palabra de verdad y creemos en Él, dice que el creyente es sellado. Haga esta mueca conmigo, haga este ademán conmigo, diga sellado. Ok, quiere decir que cuando nosotros convertimos nuestro corazón al Señor, se coloca un sello en nuestra vida. Ese sello proviene, esa expresión proviene del término griego sfragizo. Y este término sfragizo quiere decir literalmente estampar algo con una marca de anillo o una marca privada, pero atención, con dos propósitos: para seguridad y para preservación. Cuando una persona experimenta una genuina conversión a Cristo, un genuino corazón que se rinde al Señor, cuando esa persona da ese paso, espiritualmente hablando, se nos informa que Dios pone un sello. Ahora, noten, ese sello, ¿qué es y quién es? ¿Lo vieron? Regresemos al verso 13 en Efesios 1. En Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Esto es importante de entender, familia. Regálenme su atención. Esto es importante de entender. ¿Por qué? Porque hay grupos de creyentes. Esta no es una crítica, ustedes saben que ese no es mi estilo, solo quiero aclarar un asunto. Hay grupos de creyentes identificados como cristianos que dicen, no hay que buscar ni el bautismo del Espíritu Santo ni la llenura del Espíritu Santo, porque desde que nos convertimos ya tenemos el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuántos dicen amén a eso? ¿Eso es correcto o no es correcto? Bueno, es correcto que ya tenemos el Espíritu Santo, no es correcto que no debamos buscar algo más. ¿Me hago entender? ¿Sí? Es decir, ¿cómo sabemos que tenemos el Espíritu Santo? Pues porque aquí me está diciendo el apóstol, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y se nos explica en el resto, en el verso 14, que ese sello representa las arras de nuestra redención. Los que ya se han casado saben qué son las arras. Un símbolo que representa que todo lo que Dios les llegue a dar le pertenece a ellos como matrimonio, como pareja. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, aquí se mencionan dos elementos simbólicos representativos del Espíritu Santo. El primero es el sello y el segundo son las arras. O sea, la garantía, aleluya, qué hermoso es esto, la garantía de que nuestra redención es genuina y auténtica es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida.
Es el sello sobre nuestra vida. Entonces, de aquí se desprende que haya grupos de creyentes que dicen, bueno, si ya estoy sellado y ya tengo al Espíritu Santo, entonces ¿para qué buscar más? Porque esa es la gran diferencia entre la presencia de Dios en nosotros y la manifestación de la presencia de Dios a través de nosotros en los entornos en los que nos desenvolvemos. ¿Sí? De hecho, en la advertencia que el mismo apóstol Pablo hace a los mismos efesios en el capítulo 4 de su carta, en Efesios 4:30, otra vez insiste, aunque en el contexto es una exhortación a no entristecer al Espíritu Santo. Dice Pablo en Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, atención, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, una persona que ha experimentado una conversión genuina a Cristo, ¿tiene el Espíritu Santo? Sí. ¿Pero hay algo más que eso? Sí, también. ¿Por qué? Porque toda persona que verdaderamente se ha convertido a Cristo ya tiene el Espíritu Santo. Romanos 8:9, atención. De hecho, aquí hay una advertencia muy fuerte. Dice, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, con E mayúscula. Si es que, por favor, hagan mucho hincapié a leer en su mente, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. ¿Por qué, Pablo? Porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, resulta que no es de él. Luego entonces, en el acto de fe de un corazón realmente convertido a Cristo, se coloca un sello y el Espíritu Santo es recibido. ¿Sí? Es cuando comenzamos a crecer y nos comenzamos a interesar por la vida que Dios quiere que vivamos, etcétera, etcétera. Entonces, el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo es la garantía, número uno, de que nos hemos convertido a Cristo, y número dos, de que nuestra redención está garantizada. Así que no le tenga tanto miedo a la muerte. Usted ya está sellado. No está sellada. No, entonces sí téngale miedo. Pero ese es otro tema, esa es otra cuestión, ¿verdad? Si bien es cierto que una vez que nos convertimos, recibimos el sello del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos comienza a habitar, quiero recordarles algo que ya he venido mencionando con anterioridad, ¿sí? Que aunque el Espíritu de Dios nos habita, necesitamos enterarnos, descubrir el hecho de que el Espíritu de Dios puede bautizarnos, puede llenarnos y puede traer una expresión manifiesta de su presencia en nuestra vida. Quiero recordarles la pregunta que el apóstol Pablo le hizo a aquellos creyentes que encontró en Éfeso y que está relatado en Hechos capítulo 19 versículo 2. ¿Recuerdan? Dice que cuando Pablo llegó a la región de Éfeso, encontró, a ver si se acuerdan, lo comparé con los de Cristo Salva, ¿verdad? Se encontró ahí a unos que andaban vendiendo burritos, no, que andaban predicando, que andaban, se identificaron pues como creyentes. Y vean la pregunta que inmediatamente hizo el apóstol Pablo: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Obviamente Pablo no se está refiriendo al sello del Espíritu, sino a la manifestación del Espíritu. ¿Por qué? Porque ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Así que, aunque el Espíritu Santo nos habita, al convertir nuestro corazón al Señor, atención, podemos ignorar su presencia y en consecuencia podríamos nunca experimentar la manifestación de su presencia. Y esto significaría el por qué hay grupos que no quieren hablar de este tipo de aspecto, no quieren mencionar esto. Ellos dicen, pues es que ya me convertí, ya. De hecho, hay grupos de creyentes cristianos que consideran que convertirnos a Cristo es la meta de la vida cristiana. Yo tengo malas noticias para ustedes. No, convertirnos a Cristo no es la meta en la vida cristiana, es el inicio de la carrera. ¿Ok? No, convertirse es el inicio de la carrera, no es el fin, no es la meta. Nos convertimos y ahora entramos a una dimensión donde vamos descubriendo todo lo que Dios quiere para nosotros y lo que quiere hacer por medio de nosotros. Entonces,
hablar de la presencia de Dios en nosotros y la manifestación de la presencia de Dios en nosotros deben ser dos asuntos que deben inquietarnos, que nos deben interesar, insisto, si queremos crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios para nuestra vida. Y esto lo he comparado yo, y les pido que me tengan un par de minutos de paciencia. Esto lo he venido comparando yo con las dos expresiones que el Señor Jesucristo habló con respecto a lo que le sucede a los que se convertirían a Él, a los que le entregarían su corazón a Él. En Juan capítulo 4, versos 13 y 14, el Señor Jesucristo, hablando con la mujer de Samaria, esa que identificamos como la samaritana, el Señor le dijo lo siguiente. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Atención, ya hemos platicado de esto, por eso les pedí 2 minutos de paciencia, porque aquí está hablando el Señor de que cuando una persona se convierte a Cristo, en su interior comienza a haber una manifestación, es una fuente de agua que salta para vida eterna. Pero en la fiesta de los tabernáculos, ya he explicado esto, Juan capítulo 7, o sea, esto que acabamos de leer es Juan 4. Ahora vamos a Juan 7, los versos 37 al 39, y vean lo que dijo el Señor Jesucristo. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, atención, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el autor dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes, los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Lo capta? ¿Cuál es la diferencia entre una enseñanza y la otra? En Juan 4 se quedaron muy callados, pensé que sí lo iba. En Juan 4, ¿de qué habla el Señor? ¿De una qué? Una fuente. Y en Juan 7 habla el Señor de un qué. ¿Cuál es la diferencia? Estoy buscando una expresión: la cantidad de agua. ¿Sí? ¿Dónde hay más agua? ¿En un río o en una fuente? Bueno, obviamente hay más agua en un río. Ok, entonces, ¿cuál de las dos verdades o con cuál de las dos verdades nos quedamos nosotros? A ver, Señor, entonces, ¿en qué quedamos? ¿O somos una fuente o somos un río? Y el Señor tendría que decirnos: con las dos cosas. La fuente es la presencia permanente de Dios en tu vida, mientras que los ríos son la presencia manifiesta de Dios en tu vida. Es la cantidad de agua, es la manifestación del Espíritu de Dios en la vida del creyente lo que nos debe mover un poquito a interesarnos en el tema, ¿sí? Esto es importante porque esta diferencia ya la hemos considerado. O sea, primero está hablando de su interior. A ver, ¿de qué? Fíjense, por favor, regresen a Juan capítulo 4. Dice: el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que será en él, que será una fuente de agua. Pero cuando habla de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, dice: de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, ¿dónde hay más manifestación de agua? ¿En un río o en una fuente? Entonces son dos niveles de trato de Dios con nosotros. Una cosa es que el Espíritu de Dios esté en nosotros, y otra cosa es que hayamos avanzado, madurado espiritualmente hablando, para que haya manifestación de la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo logré? Me puedo tardar otras 2 horas explicándolo. ¿Sienten que ya lo entendieron? Nunca falla, ese es un método muy bueno. Luego entienden así rápido. Ahora, bien, pastor, si esto es así y hay presencia del Espíritu Santo, pero también hay manifestación
del Espíritu Santo en la vida, ¿hay algo? ¿Hay algo al respecto que yo deba hacer? ¿Hay algo en lo que yo estoy involucrado? ¿O esto simplemente es los primeros 2 años voy a ser fuente y luego ya a los 3 años voy a ser río? O sea, ¿es acción de tiempo o yo tengo algo que ver con esto? Bueno, la respuesta nos la da el pasaje que elegí como punto de partida para lo que hoy les estoy compartiendo. Lo quiero volver a leer. Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y entonces me manifestaré a él. ¿Lo están viendo? ¿Qué puedo yo hacer para que la presencia manifiesta de Dios sea una realidad en mi vida y no ser un creyente nominal que argumenta que ya tengo al Espíritu Santo, no tengo para qué buscar ni el bautismo, ni la llenura, ni los milagros, ni ese tipo de cuestiones? ¿Qué puedo yo hacer? Bueno, lo que podemos hacer es precisamente seguir los pasos. Voy a usar esta expresión, no es la más correcta. Aplicar a nuestra vida lo que el Señor estaba diciendo. Amadas, amados, nuestra unión con Cristo, nuestra comunión con Cristo tiene algunas marcas que son clave para la manifestación de la presencia de Dios en nuestra vida. Número 1, esta unión está marcada con el conocimiento de la voluntad de Dios. El que tiene mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos. ¿Qué está diciendo el Señor? El que conoce la voluntad de Dios. Es necesario, familia, ojalá lo logre, si las veces anteriores no ha sucedido. Es necesario que nos interesemos por conocer lo que Dios quiere de nosotros. Sí, es verdad, podemos vivir todos los años de nuestra vida ignorando a Dios, ignorando su voluntad, pero esa no es la meta de la vida. La meta de la vida es que lo conozcamos a Él, descubramos sus planes para nosotros y le encontremos sentido a la vida. Muéstrenme una persona que diga que la vida no vale nada. Si se llama José Alfredo, no importa. Muéstrenme una persona que diga que la vida no vale nada. Muéstrenme una persona que diga la vida apesta, la vida no sirve. Y yo les muestro en cambio a alguien que no sea relacionado con Dios. Se equivoca, pastor. Mi primo fue muy religioso. Ah, sí, religión sí, no. A Dios, el que conoce a Dios le encuentra sentido a la vida. A veces nos desanimamos y luchamos. Mi Mari decía eso. A veces pasamos por etapas de desánimo, pero el que ha conocido a Dios sabe que ni siquiera debe atentar contra su propia vida. ¿Me hago entender? Jesús dijo: el que tiene mis mandamientos. Así que lo primero que debemos procurar es que nuestra unión con el Señor tenga esta marca, la marca del conocimiento de la voluntad de Dios. Yo sé que Dios me ama, yo sé que Dios es el que creó este planeta, yo sé que Dios es el que me imparte vida, yo creo que Dios es el que sustenta mi vida, y porque creo todas esas cosas es que yo quiero responderle de manera correcta. Atención, esta unión está marcada por el conocimiento de la voluntad de Dios. En otras palabras, necesitamos lo antes posible. ¿Cuándo? Díganmelo de nuevo, ¿cuándo? Lo antes posible necesitamos salir de un estatus de ignorancia de la voluntad de Dios y necesitamos comenzar a enterarnos quién es Él y qué quiere para nosotros, y dejar a un lado tanto cuento que hay hoy en día que trata de descalificar a Dios, trata de descalificar la Escritura. La gente que ha descalificado a Dios en su vida, la gente que no quiere hacer caso a lo que Dios nos ha dejado en su palabra, ha enfrentado consecuencias lamentables. Número 2, dice el Señor Jesucristo que no es suficiente solo con conocer, con tener la voluntad. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda y los hace, los pone por obra. Esa es la clave, ¿sí? Esta unión está marcada por un cumplimiento de la voluntad de Dios. No es solamente ya sé lo que Dios quiere, pero no me interesa hacerlo. A ver si alguien recuerda esto. ¿Con quién comparó el Señor Jesucristo al hombre que oye la voluntad de Dios pero no la hace?
¿Quién me ayuda? ¿Quién recuerda? Hay una comparación que el Señor Jesucristo dijo: les mostraré a quién es semejante el hombre que oye la verdad pero no la hace. Semejante es a alguien que, queriendo construir su casa, la construyó sobre la arena. Vinieron las tempestades, vinieron las dificultades, su casa cayó y grande fue la ruina de ese hombre. Fíjense con quién compara: al que conoce la voluntad de Dios pero no la hace. Amadas, amados, cuidado. Hoy en día hay un anhelo, un deseo por el conocimiento. Se ha catalogado a estas generaciones que actualmente convivimos en este momento histórico en el planeta como generaciones con una hambre de conocer, de aprender cosas. Las redes sociales juegan un papel impresionante en eso. Todo lo que pasa al otro lado del planeta lo sabemos en cuestión de segundos, ¿no es cierto? De instantes. En vivo lo estamos viendo, lo que está sucediendo. Esta es una generación que le gusta mucho el conocimiento. ¿Y estoy diciendo acaso que el conocimiento es malo? No, lo que estoy diciendo es: cuando se trata de Dios, no es suficiente conocer su voluntad. Debe desarrollarse el deseo de hacer lo que Dios nos pide que hagamos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, esto es importante, muy importante, porque somos advertidos en la Escritura. Santiago 1:22 nos dice categóricamente: pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Me llama la atención esto, permítanme usar un minuto aquí. Engañándose a sí mismos. He conocido a través de los años coleccionistas de frases bonitas, que cuando las repiten se oyen muy sabios, pero cuando se observa su vida no las aplican. Incluso algunos ya aprendieron. Yo creo que yo aprendí temprano en la vida. Espero que haya congruencia en lo que me han escuchado a través del tiempo. Me gusta mucho revelar la fuente de donde yo aprendí algo. Me gusta decir: esto se lo escuché a fulano de tal, y no creo que le quite nada de fuerza a eso. Pero saben que hay mucha gente hoy en día que no revela la fuente, ¿verdad? Y que parecen sabios, que tiran un rollo y firman ellos, ¿sí? Pero ¿de qué le sirve a una persona repetir una frase si no modifica su comportamiento con esa frase? Es la diferencia entre el aprendizaje pedagógico y el aprendizaje psicológico. No sé si yo les he platicado de esto, espero que lo recuerden. Se dice que la gente aprende pedagógicamente un concepto cuando es capaz de repetirlo, pero se dice que una persona aprende psicológicamente cuando el concepto que aprendió modificó su comportamiento. Atención. Los niños están en clase, he usado este ejemplo, ¿verdad? Perdón por los niños, pero los niños están en clase y la maestra dice: a ver, niños, debo voltear a los dos lados de la calle antes de cruzarla. ¿Qué? Debo voltear a los dos lados antes de cruzar la calle. A ver, otra vez: debo voltear a los lados antes de cruzar la calle. ¿Qué debo hacer antes de cruzar la calle? Voltear a los lados. Si voy a cruzar la calle, ¿qué debo hacer? Voltear a los lados. Ya lo repitieron. La maestra dice: objetivo cumplido. Salen y atropellan a 3 niños. Sí, por eso pedí perdón anticipadamente a los niños por el ejemplo cruel. Atropellaron a 3 niños. ¿Qué pasó? A ver, no me diga que no aprendieron, porque repitieron el concepto, y no una. Ustedes se cansaron, ellos lo repitieron 40 veces. ¿Aprendieron o no aprendieron? Aprendieron pedagógicamente, desarrollaron la capacidad de repetir una frase, pero no aprendieron psicológicamente, porque lo que aprendieron no modificó su comportamiento. Ahora permítanme preguntarles: ¿cuál creen que es la meta, o debería ser la meta, de una congregación de creyentes? ¿Que ustedes repitan las frases que aquí se les dicen, o que nuestro comportamiento sea modificado? Bueno, dijo el Señor: el que tiene mis mandamientos y los hace. ¿Capta?
no solo es conocer, me lleno la cabeza de conocimiento, pero el colmo es que hoy en día lamentablemente vemos unas generaciones que aprenden para desaprender, aprenden para echar a perder cosas. A los fundamentos de su vida los echan por tierra porque oyeron una frase bonita. Cuidado, cuidado, no estamos aquí para repetir, y me perdona, va a sonar un poco raro, pero por favor no lo saque del contexto, Usted no está aquí en la tierra para repetir versículos. Estamos en esta tierra no para repetir versículos. Estamos en esta tierra para aplicar los versículos. Si por aplicarlos los expresamos, magnífico, pero debe haber una congruencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo vendrá la manifestación de la presencia de Dios en nuestra vida? Cuando no solo repitamos cosas, sino cuando nuestro comportamiento está siendo modificado, cuando el Espíritu de Dios es honrado en nuestra vida. Podemos hablar del Señor Jesucristo y no honrarlo. Es que me estoy metiendo en un hueco así muy amplio. Cuidado. Mucha gente habla hoy de Cristo, mucha gente habla hoy de Dios, pero tú tendrías que investigar de cuál Cristo y de cuál Dios están hablando. No es necesariamente aquel en el que tú has creído. Ellos te van a hablar de un Cristo que no tiene nada que ver con el de la Biblia. Ellos te van a hablar de un Cristo buena onda, bonachón, que está contigo en todo momento. No importa lo que hagas, Él te ama. Tremendo, te ama. No importa. El Cristo que describe la Biblia tiene requisitos, aquí les estoy leyendo algunos. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Ese sería un tercer elemento aquí. Esta unión está marcada por el amor. El que tiene mis mandamientos, los guarda, ese es el que me ama, ¿sí? Y desde luego que estoy tratando de comunicarles que aquí se refiere a un amor sincero, no a un amor interesado. Como estoy hablando de la presencia manifiesta, aquí hay un peligro, regálenme su atención. Como hablamos de la presencia manifiesta, hay una especie de tentación. Quiero que Dios se manifieste en mi vida, aunque yo no lo ame, pero que se manifieste. A ver, opiniones. ¿Qué movería a una persona a querer provocar una manifestación de la presencia de Dios si no ama a Dios? Bueno, si lo que quiero es que se manifiesten cosas, pero no he entendido que el prerequisito es amar a Dios, puedo estar cometiendo el mismo error de un señor de nombre Simón, que es descrito en el libro de los Hechos, capítulo 8. Vamos rápido para allá. Les muestro 3 versículos que hacen el resumen de la historia. Hechos 8:9. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y, usando la magia, dice, había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Me encanta la elegancia de la escritura, ¿verdad? No era grande, pero se hacía pasar por uno de ellos. Verso 13, Hechos 8:13. Fíjense lo que sucedió con este hombre. Dice, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, no solo creyó, se bautizó. O sea, este dio el primer paso de los 4. Habiéndose bautizado, mire, estaba siempre con Felipe. Entonces quería que lo discipulara Felipe. Y mire lo que dice, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Y entonces emergió en él un deseo. Versos 18 al 20, mismo capítulo 8. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, mire lo que hizo este bárbaro. Les ofreció dinero, diciendo, denme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo le imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Y entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero.
Atención. ¿Qué puede mover a una persona a buscar la manifestación de la presencia de Dios, pero sin amar al Señor? Aquí está escondido. ¿Qué creen que quería Simón? ¿Qué hacía él antes de convertirse a Cristo cuando practicaba la magia? Engañaba a la gente. ¿En qué consistía el engaño? Haciéndoles creer que él era, cuidado, tráiganmelo, déjenme orar por él. Ahorita lo liberamos. Ninguno de ustedes lo va a lograr porque yo soy el ungido. Urgido estás del trato de Dios con tu vida. No hay tal cosa, amadas y amados. Sí, es verdad que hay gente a la que Dios le ha dado dones y ministerios, magnífico, pero luego te das cuenta cuando está involucrado un don y cuando lo que está hablando es la arrogancia. Querernos proyectar nosotros, querer sobresalir nosotros y no darle la gloria al Señor es seguir. De hecho, existe teológicamente lo que se llama el camino del simonismo. Es esto: valernos de la presencia manifiesta para proyectarnos nosotros. Amadas, amados, no estamos en ese camino, ¿verdad? Aquí en nosotros queremos darle la gloria. Aquí en nosotros reconocemos como el que da. Nosotros simplemente lo representamos a Él. Bendito sea su precioso nombre. Cuidado, no se trata de tener un poder para proyectarnos o para causar la admiración de la gente. Se trata de que la presencia manifiesta de Dios sea la evidencia de que realmente amamos a Dios independientemente de lo que Él haga. 4. Esta unión está marcada por la relación y recepción del amor de Dios el Padre. Quiero hacer esta aclaración pertinente. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese me ama, y mi Padre le amará. Me encanta que Jesús haya tenido esa precaución. No dijo nada más: y yo le amo y Él me ama. El Padre le amará. Porque aquí tenemos una lección de sencillez y de humildad. El Espíritu Santo nos conduce a Cristo, y Cristo nos conduce al Padre eterno. Porque la meta es que todo nos lleve a comprender que estamos unidos con Dios y que se trata de Dios y no de nosotros. Nunca debemos intentar provocar la presencia manifiesta de Dios para proyectarnos nosotros. Es que Dios sea glorificado, es que Dios sea exaltado. Amadas, amados, si oramos por una persona y la persona es sanada y la gente nos admira a nosotros, wow, qué tremendo ministerio, hemos equivocado el rumbo. No se trata de nosotros, se trata de Dios. Qué lección de humildad y de honor encontramos en el libro de la Revelación, en el Apocalipsis, porque cuando Juan vio al ángel que se le presentó, dice que cayó y quiso adorar al ángel, y el ángel lo corrigió diciendo: no me adores a mí, adora a Dios, que es el dueño de todas las cosas. Cuando Pablo y Bernabé visitaron la región de Listra y de Iconio, en el libro de los Hechos, cuando vieron que había señales y prodigios en la administración de ellos, inmediatamente dijeron: dioses en forma de hombres han descendido a la tierra. Y fueron a traerles ofrendas. Y Pablo se rasgó las vestiduras delante de todo el mundo diciendo: no nos den a nosotros ningún tipo de pleitesía. Esto que acaba de suceder aquí lo ha hecho Dios, y a Él sea toda la gloria y la honra. Alguien levante su manita y diga: Dios sea glorificado. Juan 7, 17 y 18 dice, estas son palabras del Señor Jesucristo: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Porque el que habla por su propia cuenta, atención, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Y finalmente,
Ánimo, ya voy a terminar. Y esta vez es en serio. Finalmente, esta unión está marcada por un deseo sincero de glorificar a Cristo en nuestra vida. Lo leímos hace un momento y lo he comentado con anterioridad. Juan 7:39 dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. ¿Por qué no había venido el Espíritu Santo? Porque Jesús no había sido aún glorificado. Y compartí este principio. Aunque entiendo de lo que se trata el contexto, aquí se nos muestra un principio. ¿Sabes cuándo se va a manifestar el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida? Cuando glorifiquemos a Jesucristo en ella. Si lo que buscamos es glorificar al Señor, si lo que buscamos es honrar al Señor, entonces veremos la presencia manifiesta del Señor. Una cosa es el sello del Espíritu Santo, una cosa es que ya le pertenecemos a Dios, una cosa es que ya nos habita el Espíritu Santo, pero otra es que el Señor quiere manifestarse por medio de nosotros en los entornos en los que nos desenvolvemos. Amadas, amados, si en lugar de querer glorificar al Señor pretendemos algún tipo de gloria para nosotros, estaríamos equivocando el rumbo, porque la presencia manifiesta del Espíritu es evidencia de que amamos al Señor y deseamos proclamar su gloria en nuestra vida. Amar al Señor, glorificar al Señor en lo que hacemos, son claves importantes para que experimentemos la presencia manifiesta del Espíritu Santo en nuestra experiencia de vida. ¿Qué necesito hacer? Conocer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, amar sinceramente a Dios y glorificar a Jesucristo. Si al enterarnos de que el Espíritu Santo nos habita, decidimos adoptar el estatus de muchos creyentes y decimos: pues ya tengo al Espíritu Santo, ya estoy sellado, ya ahí que quede, yo no avanzo, estaríamos cometiendo un grave error, porque no avanzaríamos a la madurez necesaria para que Dios pueda utilizar nuestra vida para sus planes. Así que hago un llamado el día de hoy: no nos quedemos allí, avancemos, interesémonos por la manifestación de su presencia en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. ¿Puede alguien decir amén? ¿Queremos la presencia manifiesta del Señor en nuestra vida? Aquí tenemos unas pautas: conocer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, amar sinceramente a Dios y glorificar al Señor en lo que hacemos y en lo que somos. Es clave. No vas a tener que batallar mucho, no vas a tener que estar media hora, o como los sacerdotes de Baal, no vas a tener que estar diciendo: respóndenos, oh poderoso Baal, responde. Se va a manifestar la gloriosa presencia del Señor en tu vida cuando nosotros entendamos que se trata de su gloria y no de la nuestra. ¿Decimos amén? Acompáñenme a orar. Voy a despedir la transmisión y ahorita oramos nosotros aquí juntos. Amadas, amados, gracias por sintonizarnos, gracias por acompañarnos. Les bendecimos. Les invito a orar ahí donde se encuentran y a decirle al Espíritu Santo: amo y quiero, anhelo tu presencia manifiesta en mi vida, Señor.